Buenas tardes, Solórzano. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Por favor, enciende tu cámara. ¿Me confirma, Solórzano? ¿Ya puedes visualizar la pantalla? Buenas tardes. Ok, como puedes ver, el tema de la clase del día de hoy sigue siendo pues el tema de la célula. La célula, por tanto, es la base de vida, ya lo sabemos, pero igual encontramos lo que es la diversidad de organismos, también existe diversidad de células. Principalmente diferenciamos dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las células preocariotas las definimos como pro porque es antes y carión por núcleo, como una célula que no posee un núcleo verdadero, ya que carecen de envoltura nuclear, que delimite la zona donde se encuentra el material genético. Además de la ausencia de la envoltura nuclear, la célula procariota se caracteriza por tener un tamaño pequeño, entre 1 a 5, por lo que no poseen orgánulos y por ser el tipo de célula que presente en bacterias. Las células eucariotas, pues su nombre eucariota viene de verdadero y carión, pues de núcleo, o sea, verdadero núcleo, es aquella célula que posee un núcleo real, definido por una envoltura nuclear y cuyo interior se encuentra el material hereditario, o sea, el ADN. Su tamaño es variable, pero siempre mayor al de las células procariotas y pueden ir desde pues 10 hasta varios centímetros, como los huevos de algunas aves. Dan origen a todos los seres vivos que no son bacterias, esto es, a los organismos pertenecientes a los reinos protistas, que vienen a ser el fungi, la plantea y la animalia. Aunque existen diversos tipos de células eucariotas, como las que conforman a los hongos, las algas o los protozoos, las células eucariotas más representativas, más reconocidas pues, de las células eucariotas son las células vegetales y la célula animal. La célula vegetal presenta todos los tejidos de plantas, cuentan con una pared de celulosa diferente al de las procariotas y hongos y que otorga protección y rigidez a la célula. También cuentan con los cloroplastos, donde ocurre la fotosíntesis y poseen básculas de gran tamaño, que ocupa pues gran parte de la célula desplazando al núcleo hacia un lateral. Como puedes ver, Solórzano, aquí está una imagen, una gráfica de lo que sería una célula animal y una célula vegetal. En el caso de la vegetal, tenemos los ribosomas, que serían esta parte, el aparato de Golgi, que es esta parte de aquí, la mitocondria, el RER, el núcleo, la pared vegetal, la vácula, la membrana plasmática, los cloroplastos, que serían pues las partes que corresponden a una célula vegetal. En cambio, la célula animal está presente pues en todos los tejidos animales, a diferencia de los vegetales, carecen de cloroplastos y de pared celular, pero poseen centrolios que tienen una gran importancia en la división celular. Las váculas son más numerosas que en la célula vegetal, pero mucho más pequeñas. Como puedes ver, Solórzano aquí estaría pues el ejemplo de lo que es una célula animal y sus partes. Aunque se parecen, tienen un cierto parecido, ambas células son muy diferentes. Tenemos a las partes de la célula, el núcleo. La mayor parte del ADN que contiene una célula eucariota se encuentra en el núcleo,
que caracteriza a este tipo de células y está limitado por la envoltura nuclear. La estructura, según la fase en que se encuentra la célula, el nucleoplasma, distinguimos pues los cromosomas, que son largas cadenas de ADN asociadas a proteínas, las más abundantes de las cuales son las histonas. Estas proteínas permiten el empaquetamiento y desempaquetamiento de los cromosomas según la fase del ciclo en que se encuentra la célula. El nucleolo, que es un pequeño corpúsculo más o menos esférico y denso que podemos distinguirlo solo en microscopio óptico debido a su tamaño. El nucleolo está formado por una cromatina de diversos cromosomas y proteínas asociados al ARN. Puede haber uno o más de uno, pues dependiendo del nucleolo. Sus funciones es que desarrollan a las células eucariotas de varias funciones fundamentales que son las siguientes. Contienen una información genética que se transmite de una generación a la siguiente. Controlan la actividad que tiene lugar en la célula. Estas funciones son posibles por el hecho de que los cromosomas contienen un mensaje contenido en la secuencia de sus nucleótidos que determinan la síntesis de las proteínas de la célula. Emily, ¿puedes seguir con la lectura? En el núcleo se sintetiza el ARN que formará los ribosomas y se asamblan las componentes. Las proteínas ribosómicas sintetizadas en el citosol pasan al interior del núcleo y se dirigen al nucleolo, donde se unen a las diversas moléculas del ARN. Correcto. Una vez que conseguimos el embalaje, los ribosomas pasan al citosol, donde se completa su estructura definitiva. El control del núcleo sobre la célula es posible porque está permanentemente en contacto con lo que es el citosol, gracias al paso selectivo de las sustancias que se produce a través de los poros de la envoltura nuclear. Como pueden ver en las gráficas, pues tenemos lo que es la envoltura nuclear y el nucleolo. Esta parte de aquí es el nucleolo y esta parte de acá es la envoltura nuclear, pues que pertenecen a la célula. ¿Tienen alguna pregunta, alumnas, hasta ahí? No, Solórzano. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para repasar lo que hemos visto en el día de hoy con una serie de preguntas. ¿Cuáles son las células más conocidas, Emily? procariotas y eucariotas. ¿Correcto? Solórzano, ¿qué son las células procariotas? Correcto, son células que no poseen núcleo. Emily, de las células eucariotas, ¿cuáles son las más conocidas? El núcleo real. Te repito la pregunta de Emily. De las células eucariotas, no procariotas, eucariotas, ¿cuáles son las más conocidas?
El núcleo real. Ok, Emily, las células más conocidas pues, que pertenecen al grupo de las eucariotas son las células animal y vegetal. Estas células son las más representativas que pertenecen a este grupo. ¿Cuáles son las partes de la célula, Emily? El núcleo de estructura, las clorosomas y el nucleolo, Correcto. ¿Y cuáles son sus funciones? que contienen la información genética que se transmite en una generación y controla la actividad que tiene lugar en la célula. Correcto. Ok, vamos a explicar la tarea. Para la tarea en clase, como pueden visualizar alumnas, tenemos tres preguntas que están hechas a base pues, del material que hemos visto, en base al tema que hemos visto, que es la célula. Primera pregunta, ¿qué diferencias estructurales existen entre una célula procariota y una eucariota? Menciona al menos tres diferencias. ¿Qué función cumple el nucleolo dentro del núcleo de una célula eucariota? Segunda pregunta. Y por último, tercera, explica por qué se considera que la célula es la unidad básica de la vida. Recuerda que para responder las preguntas no puede ser en una sola línea, tiene que estar bien formulada la respuesta a la pregunta. ¿Tienen alguna duda con respecto a la actividad en clase, alumnas? No, Ok, entonces la siguiente tarea es la tarea en casa, que tienen que realizar un cuadro comparativo entre la célula vegetal y la célula animal, indicando al menos cuatro diferencias entre estas células. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad, alumnas? no. Ok, entonces ya pueden realizar la actividad en clase. Ha sido un gusto, alumnas. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden consultarme, ya saben, en el horario que tenemos o mediante la plataforma. Ok, chao. Ok, tengan una linda tarde, alumnas.